Espíritu Santo, ¿no me dejas en silencio justo cuando más necesito escuchar tu voz? ¿Alguna vez has sentido que cuanto más clamas, más silencio recibes del cielo? Como si tus oraciones se perdieran en un eco que no regresa, como si tus lágrimas cayeran en un vacío espiritual. Sabes que Dios existe, sabes que el Espíritu Santo habita en ti, pero hay momentos, esos momentos en que más necesitas su voz, en los que parece que ha guardado un silencio total, un silencio que no calma, un silencio que duele. ¿Y si ese silencio no es abandono? ¿Y si ese aparente silencio es en realidad una conversación oculta del Espíritu contigo? No con palabras, sino con señales, no con frases celestiales, sino con una ausencia que grita. Cuando el Espíritu Santo calla, no significa que te haya dejado solo. Lo que está ocurriendo muchas veces es que tu alma se ha llenado tanto de ruido, de expectativas, de miedo, de ansiedad, que ya no puedes distinguir entre el eco de tus emociones y la verdadera voz de Dios. Y entonces Él calla, no porque se haya alejado, sino porque está esperando que entres en el único lugar donde su voz todavía puede romper ese muro, el silencio interior. Pero ese silencio no es pasivo, es un campo de batalla. Allí se libra una guerra entre tu deseo de respuestas inmediatas y la necesidad divina de transformar tu percepción. Y si el Espíritu Santo está más cerca de lo que imaginas, pero no en la forma en que tú esperas, y si su silencio es una estrategia de amor, no una señal de rechazo, porque el silencio también comunica. El silencio de un padre puede ser corrección, dirección, consuelo profundo o prueba de fe. El silencio del Espíritu, cuando estás quebrado, puede ser la manera en que Él te enseña a confiar sin tener que entender. Es ahí cuando empieza a hablarte de una forma más elevada. Te empieza a hablar sin palabras, te empieza a hablar desde dentro. Tal vez no sea que el Espíritu Santo no te hable. Tal vez el problema es que has condicionado su voz a un sonido que reconozcas, pero Él no siempre grita, no siempre consuela, no siempre explica. Hay veces en que te deja en silencio para que tú mismo empieces a escuchar tu alma desalineada, para que veas cuántas voces has dejado entrar que no son la suya, para que te detengas y vuelvas a mirar hacia adentro donde Él habita. Hay silencios del Espíritu que no se entienden con la mente, sino con la obediencia. Hay momentos en que no escuchar nada es la forma más clara en que Él te dice que algo está mal, no en el cielo, sino en tu entorno, en tus prioridades, en tus afectos. Y entonces no habla porque hablarte sería reforzar tu zona de comodidad. Entonces calla, y su silencio se vuelve incómodo. Se vuelve una espina en tu espíritu que no te deja tranquilo, pero no es castigo. Es una alarma, una invitación. Un amor que no consiente que te hundas sin que antes seas sacudido desde lo más profundo. Ese es el tipo de silencio que estás viviendo ahora. No es el silencio de la ausencia, es el silencio de la atención. Él está presente, sí, pero está esperando que te detengas, que sueltes las exigencias, que dejes de buscar respuestas como un consumidor espiritual y empieces a buscarlo a Él. Solo a Él. Cuando lo haces, todo cambia. No porque su voz vuelva a sonar como antes, sino porque empiezas a entender lo que antes no entendías. Empiezas a discernir lo que antes ignorabas. Y allí, en medio del silencio más profundo, el Espíritu comienza a hablar como nunca antes. Este video no es para quien quiere una solución rápida. Es para quien está dispuesto a rendirse, a dejar de presionar al cielo y empezar a escuchar con el alma, a interpretar las pausas de Dios como parte del lenguaje divino. Porque sí, hay un mensaje en ese silencio, y no solo uno.
Hay dirección, hay advertencia, hay consuelo escondido, hay una revelación que solo puede ser entendida por aquellos que se atreven a quedarse en el silencio hasta que el Espíritu les enseñe a oír de nuevo. A veces oras y todo parece igual. El silencio se convierte en un muro invisible que separa tu voz del cielo. Y cuando abres los ojos, tus circunstancias siguen exactamente igual que antes de comenzar a orar. Las personas no cambian, la enfermedad persiste, la situación económica continúa difícil, las puertas siguen cerradas. En ese momento es cuando empiezas a cuestionarte si realmente el Espíritu Santo está escuchando o si quizá no estás haciendo algo bien. Pero en lo profundo del silencio divino se esconde una revelación poderosa que solo puede ser comprendida cuando dejas de mirar hacia afuera y comienzas a observar lo que está sucediendo dentro de ti. Lo que tú percibes como silencio y ausencia de respuestas, el Espíritu Santo lo utiliza como un terreno fértil para una transformación profunda. Esa transformación rara vez sucede a simple vista. No suele ocurrir en lugares evidentes ni mediante señales espectaculares. Más bien, tiene lugar en la intimidad oculta del alma, en los rincones más profundos de tu ser, donde ni siquiera tú mismo has podido acceder fácilmente. Y justo allí, en ese espacio interno donde el dolor, la frustración y las dudas se mezclan, el Espíritu comienza una obra silenciosa pero radical, que cambiará no solo tu circunstancia, sino tu vida entera. Mientras esperas un milagro tangible afuera, Dios está trabajando milagros mucho más grandes dentro de tu corazón. Está formando en ti algo que va mucho más allá de una simple respuesta. Está fortaleciendo tu fe, está cultivando una paciencia que antes no tenías. Está purificando motivaciones que ni siquiera sabías que estaban contaminadas. Está sanando heridas que llevan años abiertas, dolores que te han impedido avanzar, miedos que te han frenado desde siempre. En ese aparente silencio, el Espíritu Santo está reconstruyendo tu identidad, revelándote quién eres realmente para Dios y mostrándote la verdadera dimensión de su amor por ti. No es fácil aceptar esto, porque humanamente necesitas respuestas inmediatas. Quieres señales claras que confirmen que estás haciendo lo correcto, que Dios está contigo, que Él te escucha. Pero el Espíritu sabe que darte esas señales demasiado pronto podría impedir que se complete el trabajo que ha comenzado en ti. Él entiende que si recibieras ahora lo que tanto anhelas, quizá tu corazón no estaría listo para sostenerlo. Entonces, en lugar de apresurar las cosas, Él escoge el silencio como instrumento de formación. Un silencio que, aunque incómodo y muchas veces doloroso, esconde una promesa profunda, que tu vida será transformada desde adentro hacia afuera. Es en este tiempo de espera donde aprendes la diferencia entre orar para recibir y orar para relacionarte con Dios. Descubres que, más importante que obtener algo de Dios, es conocer a Dios. Y es precisamente esa búsqueda, ese deseo genuino de relacionarte con Él, lo que empieza a cambiarlo todo dentro de ti. Aunque todavía no lo puedas ver, aunque las cosas alrededor parezcan intactas, dentro de tu corazón está sucediendo una revolución silenciosa. Se están derribando muros de incredulidad, están siendo arrancadas raíces de amargura y desánimo, y está siendo plantada una fe auténtica, real, que ya no depende únicamente de los resultados externos. Cuando finalmente ocurra lo que tanto esperas, ya no serás la misma persona que empezó a orar. Estarás fortalecido, madurado, listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Y entonces entenderás que lo que parecía silencio divino no era otra cosa que la misericordia y la sabiduría del Espíritu Santo obrando en ti, asegurándose de que estuvieras preparado para la bendición que pedías.
Así que hoy, mientras aún esperas, no permitas que la frustración te robe la certeza de que Dios está trabajando profundamente en tu vida. Abraza el silencio del Espíritu como parte de tu crecimiento espiritual. No luches contra la espera, ni te desesperes porque no ves cambios inmediatos afuera. En lugar de eso, comienza a agradecer por la transformación interior que ya ha empezado. Da gracias porque, aunque todavía no veas la respuesta visible, estás viviendo un proceso que te está llevando a un nivel más alto, a una intimidad más profunda con Dios, a una relación más real con el Espíritu Santo. Este silencio temporal es el taller divino donde Dios moldea, restaura y transforma tu vida. Y cuando llegue el momento en que la respuesta finalmente se manifieste en lo exterior, estarás listo, estarás fuerte, estarás preparado, porque ya habrás vivido la verdadera victoria, la que sucede primero dentro de tu espíritu. La voz del Espíritu no siempre se escucha, a veces se discierne. Muchos buscan a Dios con la expectativa de una voz que se escuche como sonido externo, una confirmación clara, una señal que no deje duda. Pero el Espíritu Santo no siempre habla con volumen, porque no siempre necesita competir con tus pensamientos. A veces su voz llega como un peso en el cuerpo, como una inquietud silenciosa, como una certeza que no se explica, como una dirección que no viene en palabras, pero te detiene antes de actuar mal o te impulsa cuando todo parece estancado. Esa forma de hablar exige algo nuevo de ti: discernimiento. No se trata de oír más fuerte, sino de afinar el oído interior. El problema es que has sido entrenado para definir voz de Dios por lo que se oye, y no por lo que se siente cuando tu espíritu se alinea. Entonces, cuando el cielo guarda silencio en la forma que esperabas, dudes, te desesperes y empieces a buscar en ruido externo lo que tenías que buscar en quietud interna. El Espíritu no necesita imponerse sobre el clamor de tu mente. Él coloca una señal suave y espera que tu alma la reconozca. Esa señal puede ser la calma repentina en medio del caos mental, una frase que aparece en tu memoria sin que tú la hayas buscado, un nombre que viene con claridad, una imagen que te detiene o una convicción tan fuerte que no admite discusión. Eso es su idioma cuando no usa palabras audibles. Discernir su voz requiere práctica, no teoría. No se aprende solo leyendo libros o escuchando predicaciones. Se aprende estando dispuesto a detenerte, a reducir el volumen de tu propia urgencia y a preguntarte si lo que crees que es silencio es en realidad una pausa que tú llenas con tu ruido porque no sabes cómo escuchar de otra forma. En ese espacio donde la prisa baja, donde el alma se aquieta, el Espíritu hace su trabajo. Te da una dirección sin gritar, una corrección sin condenar, una confirmación sin drama. No te lo lleva en la emoción del momento, sino en la consistencia de una voz interna que se repite con el tiempo y que se alinea con la palabra, con el fruto, con la paz que permanece. Esa voz a veces se confunde con tu propia intuición o con la opinión de otros, y por eso necesitas filtrar. Lo que viene de él no te deja fragmentado, te da cohesión. No te apresura hacia decisiones impulsivas, te establece en una claridad silenciosa. No te hace temer, sino que trae una confianza que no depende de la circunstancia. Por eso, cuando comienzas a distinguir, dejas de correr tras cada impulso espiritual y empiezas a caminar en una dirección que se sostiene aun cuando no hay espectáculo. Hay quienes abandonan porque no escuchan el ruido esperado y hay quienes se quedan en una obediencia discreta porque reconocen aquella voz sin necesidad de fanfarrias. Dios no siempre te da un sí estruendoso. A veces te da una paz que se mantiene en el tiempo, una inquietud que no puedes ignorar, una no que viene como freno justo antes de que tomes una mala decisión.
Esas cosas también son su lenguaje, y cuando te vuelves sensible a eso, el silencio deja de ser frustrante y se convierte en brújula. No confundas tampoco el hecho de que no lo escuches con que Él no está hablando. A veces tu corazón está tan lleno de expectativas, tan saturado de «debería ser así», que no permites que esas señales suaves se filtren. Y la voz que tú necesitas aprender a escuchar no es más fuerte, es más sutil. Te la pierdes intentando imponerle a Dios tu formato de cómo debería comunicarse contigo. Él quiere que seas flexible, que aprendas a reconocerle en lo inesperado. Eso es parte de tu entrenamiento espiritual. Crecer en sensibilidad sin depender del ruido externo y confiar en la voz interna que es consistente con su carácter. Cuando empiezas a responder a esa voz sutil, desactivas la necesidad de confirmaciones exorbitantes. Te vuelves un seguidor maduro que obedece porque percibe, no solo porque ve. Ya no necesitas que cada paso tenga una señal brillante. Tu espíritu ya está afinado para reconocer la intención detrás del silencio, la dirección detrás de la pausa y la voz detrás de la calma. Eso es lo que transforma una vida que busca una vida que camina en consonancia con el Espíritu. Por eso, en lugar de frustrarte porque no escuchas lo que esperabas, hazte una pregunta distinta. ¿He aprendido a escuchar lo que Él realmente está diciendo? ¿O sigo buscando la voz de Dios en el volumen de mis emociones y en la aprobación humana? Empieza a hacer espacio interior. Reduzca el ruido, escucha la consistencia, confía en la pequeña confirmación que se repite. Esa es la voz que no necesita gritar para ser verdaderamente real. Cuando el Espíritu te hace sentir solo para revelarte quién nunca se fue. Sentirte solo en el silencio de Dios no siempre es la prueba de abandono. A veces es la preparación para una revelación tan profunda que solo puede nacer después de que la voz se apaga y el ruido externo desaparece. La soledad que el Espíritu permite no es ausencia, es un espacio donde tu alma se despoja de dependencias y aprende a reconocer su verdadera raíz. En ese momento en el que crees que nadie te entiende, que tus gritos no llegan, que el cielo está cerrado, Él está sembrando en tu corazón algo que no se habría grabado si todo hubiera sido fácil. Hay una diferencia entre estar solo y estar desamparado. La soledad que el Espíritu trae te lleva al borde de tu dependencia para que descubras que no fuiste creado para apoyarte en circunstancias ni en palabras de aliento humanas, sino en su fidelidad inmóvil. Esa sensación de vacío que nadie puede llenar, es en realidad un llamado a mirar más profundo. Te hace preguntar, ¿quién soy cuando no me definen mis logros, mis relaciones, mis títulos? ¿Qué queda cuando todo se apaga? En ese espacio, su voz se mueve sin hacer ruido. Te recuerda no con frases grandilocuentes, sino con una presencia que no se puede negar. Tú no estás solo. Cuando la soledad duele, es fácil interpretar que Dios se fue, que su amor se desvaneció, que su oído se cerró. Pero es en esos instantes donde se revela el carácter del Espíritu, que no se mide por la frecuencia de la confirmación audible, sino por la constancia de su acompañamiento invisible. Él no abandona tu corazón a su suerte. Aunque parezca que no hay respuesta, Él está allí en cada respiración, en cada latido, en la parte de tu espíritu que todavía cree, aunque el resto de ti esté tambaleando. Su intención no es que te sientas destrozado, es que entiendas que el fundamento de tu fe no está en lo que recibes, sino en quien te sostiene en la ausencia de toda aparente señal. Esa soledad que te hace sentir como si caminaras sin compañía, también es un filtro. Te separa de las voces que te distraen, de las expectativas que te confunden, de las narrativas ajenas que te hicieron olvidar tu propia historia con Él. En esa quietud forzada, Él hace que la autenticidad
emerja. Lo superficial se cae. Lo que no era real ya no puede mantenerse. Te queda el núcleo de tu relación con Él, desnuda, sin adornos, sin justificativos. Ahí, sin ruido, descubres que la voz que creías perdida nunca se fue. Solo necesitabas el silencio para escucharla diferente. Y cuando esa revelación llega, no es un ahora todo está bien inmediato. Es una reorientación interna. Empiezas a sentir que la soledad ya no te consume, sino que te afina. Te das cuenta de que en los momentos en los que creíste que estabas sin nadie, Él estaba moldeando tu confianza en su presencia, en vez de tu necesidad de validación externa. Esa verdad comienza a transformar tu manera de hablarle, tu manera de esperar, tu manera de caminar, porque ahora entiendes que el ruido del mundo no define su cercanía y que su silencio puede contener tanto amor como su voz más alta. En medio de la sensación de aislamiento, Él te recuerda que la promesa no se rompe porque su voz no se oye como antes. Su pacto contigo sigue intacto. Lo que cambia es tu oído, tu perspectiva, tu capacidad de sostenerte aún cuando las respuestas no vienen rápidas. La soledad te hace recorrer un camino interior donde la relación se vuelve más tuya, no más prestada. Y cuando finalmente percibes de nuevo su voz, no es un sonido pasajero, es una confirmación nacida en la profundidad de una intimidad que solo pudo formarse en la quietud. Por eso, no huyas de esa soledad. No la llenes apresuradamente con compañía superficial o ruido que disimula. Permanece, quédate, escucha lo que Él está haciendo allí dentro. Habla desde el lugar donde no tienes nada que esconder, porque en el vacío de tu propia fuerza, Él hará que lo que te defina ya no sea lo que tienes, sino quien te mantiene. Y cuando lo veas, sabrás que nunca estuviste solo. Solo fue el lugar donde aprendiste que Él nunca se fue. El silencio que corta vínculos, cuando Dios calla, porque tú estás rodeado de las personas equivocadas. Cuando el Espíritu guarda silencio justo en el momento que más lo buscas, muchas veces no es porque te haya abandonado, sino porque te está protegiendo de lo que te rodea. Él no tiene que decirlo con palabras cuando lo que hay alrededor tuyo está enturbiando tu oído espiritual. No siempre es un pecado flagrante lo que bloquea su voz. A veces son relaciones disfrazadas de cercanía que te han ido desconectando del flujo divino, y el silencio se convierte en una señal que te empuja a mirar con honestidad quién está entrando en tu espacio emocional y espiritual. Hay personas que caminan contigo y sin que lo notes al principio, llevan consigo agendas, heridas, juicios o miedos que contaminan lo que el Espíritu quiere construir en ti. A veces son quienes te aman, pero te mantienen pequeño. Los que te aconsejan con buena intención, pero te desvían de la dirección verdadera. Los que te usan para llenar su vacío y terminan drenando el tuyo. Esos vínculos no siempre se rompen con una confrontación dramática. El Espíritu, en su sabiduría, decide hacer silencio para que el ruido de lo que parece normal se convierta en una molestia constante, una incomodidad interna ante la presencia de cierta persona, una oración que no fluye cuando está cerca, una sensación de que algo se apaga, una calma que se rompe sin razón lógica. Ese silencio no es indiferencia, es alerta. Cuando estás tan acostumbrado a sostener vínculos por costumbre o por miedo a perder afecto, puedes ignorar esa alarma. Prefieres justificar que es normal o que todos tenemos defectos y sigues rodeándote de influencias que poco a poco te alejan del centro. El Espíritu no compite, no grita, se retira silenciosamente para que tú, si estás dispuesto, tomes conciencia de que no todo lo que se presenta como ayuda es realmente construcción. En ese retiro, lo que antes era compañía empieza a sentirse pesado, y esa carga es una llamada a discernir, a separar, a romper lo que no te edifica.
El silencio que corta vínculos también te enfrenta con la verdad de que no puedes caminar con todos. No es que debas vivir aislado, pero sí ser cuidadoso con quien compartes tu alma y a quien permites influenciar tu camino. Algunas relaciones fueron permitidas por temporada y su propósito terminó. Otras jamás fueron enviadas por Dios, pero tú las abriste con tu necesidad o tu empatía mal dirigida. El silencio del Espíritu te muestra lo que tu deseo de agradar, de no alejarte o de no confrontar ha ocultado. Alianzas que te quitan autoridad sobre tu propio destino espiritual. Ese tipo de silencio no te dice con claridad, aléjate de esta persona de inmediato. Te lo muestra con sutiles desviaciones internas. Ya no hay claridad en tu oración. Tu corazón se cierra cuando hablas de ciertos temas con alguien. Sientes que te justificas para permanecer en una relación que antes tenía luz. Si no actúas en ese momento, lo que era un susurro se convierte en entumecimiento. Y lo que pudo haber sido una separación temprana se transforma en un enredo más profundo. Romper esos vínculos no es siempre fácil. Puede doler, puede sentirse como traición a un lazo que tenías por años, pero cuando el espíritu se ha callado por causa de ellos, es porque te está preparando para algo nuevo. No se trata de cortar por cortar, sino de permitir que la voz que sí habla, aunque sea tranquila o incluso silenciosa, recupere su espacio. Al hacerlo, no estás abandonando personas. Estás respondiendo a la dirección divina para preservar lo que Él quiere construir en ti. A veces, el paso más obediente no es buscar más revelaciones externas, sino escuchar el silencio y mirar con honestidad tu círculo. Avalar lo que no te edifica por temor a la soledad es una trampa que te roba la intimidad con Dios. Romperlo puede significar una conversación difícil, un distanciamiento sin violencia, una reconfiguración de tu tiempo y de tu cercanía emocional. El Espíritu te da la sabiduría no a través de un aviso explosivo, sino por esa falta de respuesta que se vuelve persistente hasta que decides hacer algo al respecto. Cuando decides actuar, la voz regresa. No porque los demás necesariamente cambien, sino porque tu sensibilidad se restituye. La paz vuelve con la claridad de que no estabas equivocado en sentir que algo estaba mal, y la restauración comienza con la decisión de proteger tu espíritu. Lo que parecía silencio se transforma en un nuevo comienzo. Comprendes que Él no te dejó sin guía para que te perdieras en relaciones tóxicas, sino para que tu corazón aprendiera a elegir lo que nutre y no lo que desgasta. Ese silencio que corta vínculos es, en realidad, un acto de amor. Es su forma de decir, no te quiero perdido por causa de lo que tú permitiste, así que voy a guardarte hasta que tú decidas soltar lo que te está desconectando de mí. Si escuchas, si obedeces, ese espacio vacío que dejó la separación no queda en soledad, sino que se llena con la presencia restaurada de quien sí te habla con verdad. Cuando el Espíritu no responde tus palabras, porque está respondiendo tus heridas. Hay un silencio que no se trata de falta de amor ni de abandono. Es un silencio donde el Espíritu Santo está trabajando en lo profundo de tus heridas y por eso no responde como esperabas. Tu voz se eleva, oras con pasión, declaras palabras, clamas por una señal, pero lo que recibes es ese silencio que pesa. No es que Él no quiera hablarte, es que está tratando con lo que hay debajo de tu clamor. Antes de darte una dirección nueva, tiene que sanar la herida que hace que repitas decisiones dañinas, que te muevas desde el miedo, que busques alivio en lugar de raíz. Cuando tus heridas no han sido atendidas, tu oración se convierte en un eco de dolor que regresa una y otra vez al mismo lugar. El Espíritu no responde con una palabra mágica, porque primero te está mostrando lo que dejaste sin resolver. Ese silencio es un canal de limpieza.
Es su forma de decirte que no puedes avanzar manteniendo lo que te separa de su voz intacto. Querrías una confirmación inmediata, un signo visible, una respuesta que calme tu ansiedad, pero lo que se oculta detrás de tu frustración es una herida no sanada que distorsiona su voz. Ese dolor que arrastras actúa como un filtro que transforma cada "te quiero escuchar" en "te reconozco, pero no te creo aún", porque lo que realmente necesitas no es más estrategia, sino restauración. El espíritu no es indiferente a tu sufrimiento. Él conoce cada cicatriz, cada trauma, cada mensaje que te habló de no ser suficiente, cada abandono que heredaste y reprodujiste. Pero en lugar de hablarte encima del dolor, muchas veces se queda en silencio para que tú reconozcas la profundidad de lo que llevas. No lo hace para castigarte por tener una herida. Lo hace porque si te diera respuesta sin confrontar esa raíz, esa respuesta se convertiría en otra capa superficial que no aguantaría la presión de la próxima tormenta. Él quiere que su voz se arraigue donde no se pueda derribar fácilmente, y por eso, primero, te enfrenta con lo que duele. Ese proceso de sanidad no siempre llega con consuelo inmediato. Llega con preguntas que te sacuden, con momentos en que el pasado aparece como sombra en tus decisiones presentes, con revelaciones internas que no buscaste pero que no puedes ignorar. Te sientes expuesto, vulnerable, quizá confundido. Te preguntas por qué no obtienes la guía que otros parecen tener. Entonces, en el silencio, aprendes a escuchar esa voz de adentro que ha estado ahogada por la desconfianza, por el miedo y por las heridas. Y cuando esa voz empieza a saberse acompañada, el espíritu entra en colaboración con tu proceso, no imponiendo, sino sanando. Hay quienes escapan del silencio buscando respuestas rápidas, porque el dolor no quiere ser enfrentado. Prefieren recibir instrucciones para moverse y seguir arrastrando lo mismo. Pero el espíritu no permite que su dirección sea una continuación del ciclo roto. Él quiere que lo que te guió hasta el punto de herirte sea transformado. Por eso, mientras tú tratas de forzar movimientos sin haber sanado el origen de tu confusión, Él guarda silencio y trabaja bajo la superficie. En ese tiempo, tu alma es refinada. Tus patrones se revelan, tus reacciones se exponen, y tú tienes la opción de permitir que pase lo viejo o de dejarlo ir. Cuando decides mirar lo que duele en lugar de huir de ello, su silencio se convierte en una voz nueva. Lo que antes era vacío, ahora trae claridad. Lo que antes era impotencia, se transforma en vulnerabilidad, convertida en fortaleza. Empiezas a entender que Dios no te dejó sin dirección. Te dejó con una oportunidad para sanar lo que te había hecho depender de direcciones falsas. Y esa sanidad produce una respuesta que no se arrastra con el pasado. Produce una guía que se sostiene. No te apures a llenar ese silencio con ideas externas o con soluciones superficiales. Permanece, permite que el espíritu te revele las heridas que han dirigiendo tu fe inconscientemente. Revisa las voces antiguas que te han hablado de fracaso, de rechazo, de inutilidad. Reconócelo, no para quedarte en la culpa, sino para entregarlo. Porque cuando lo haces, y lo haces con honestidad, la voz que vino callada empieza a ser audible en tu obediencia. No es arrullo emocional. Es una restauración de raíz que trae un nuevo tipo de paz cuando actúas conforme a esa voz. La sanidad no te priva de su voz, te la devuelve más clara. Lo que parecía silencio fue un tratamiento delicado de un corazón herido. El espíritu no te apartó, te acompañó con discreción para que pudieras rehabilitar aquello que hacía que su palabra sonara distorsionada.
Y cuando lo reconoce tu alma, cuando ya no interpretas sus susurros como culpa o confusión, descubres que su voz siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de repetir el mismo ciclo para poder hablar con libertad sobre tu destino. Este momento en el que no recibes palabra es la señal de que algo profundo está en proceso. No trates de ignorarlo. No lo llenes con actividad disfrazada de fe. Reconoce que en ese espacio está el nuevo comienzo. Permite que el Espíritu no solo te hable, sino que sane para que lo que te hable después se convierta en un fundamento de vida que no se sacuda con la próxima herida. El Espíritu Santo no está en el ruido. ¿Cómo tu ansiedad puede bloquear su susurro? Tu mente ha sido entrenada para moverse rápido, para reaccionar al primer impulso, para llenar los vacíos con pensamientos, con planes, con explicaciones. La ansiedad crea una capa de ruido constante, un zumbido interno que nunca se apaga. Ese ruido roba espacio, atenúa la sensibilidad y ahoga la voz del espíritu, no porque él haya dejado de hablar, sino porque no puede insertarse en un corazón donde el volumen lo tapa todo. Cuando estás saturado de preocupación, de «y sí», de repeticiones mentales, tu espíritu se vuelve una sala con demasiadas voces y la voz divina no necesita gritar para ser real. Solo necesita silencio para ser reconocida. Pero tú no la dejas entrar porque ya estás ocupado tratando de resolverlo todo tú mismo. El silencio del espíritu no es un silencio hueco. Es un susurro que espera a que tú bajes el volumen, a que dejes de correr, a que aceptes que no tienes que tener la respuesta inmediata. En medio del ruido emocional, lo primero que se pierde es la paz. La paz no es una emoción superficial, es una señal de que lo interno está alineado con lo divino. Cuando la ansiedad te domina, el corazón se acelera, los pensamientos se enredan, el alma se inquieta y esa inquietud se disfraza de actividad espiritual, cuando en realidad es una interferencia. La voz del Espíritu no puede pasar por encima de tu propio clamor. No te compite con tu tormenta, te espera a que te aquietes. La gente cree que necesita más información, más estrategia, más confirmación, pero muchas veces lo que necesita es menos ruido. Menos, tengo que entenderlo todo ahora. Menos, tengo que arreglar esto ya. Menos, ¿qué significa esto? Y más espacio interior. El Espíritu te quiere hablar en la pausa entre respiración y respiración, en el momento en que te detienes y no buscas. Ahí, cuando tu ansiedad se suaviza un poco y consigues respirar sin pelear con cada pensamiento, una línea de claridad se dibuja. No es bravuconería, es la presencia que se siente porque hay espacio para ella. Ese espacio se construye con rendición, no con fuerza. Cuando dejas de intentar controlar cada resultado, cuando dejas de usar tus emociones como brújula y comienzas a decir, Señor, no entiendo esto, te suelto mi mente apresurada, permites que el ruido disminuya y en esa reducción el susurro aparece. No siempre es lo que esperabas escuchar, a veces es una verdad que te frena, otras veces es una paz que te confirma que el camino no es el tuyo. Lo que no es una voz exigiendo que sigas tu plan confundido. Es dirección que se siente como reposo, como un sentir interno más que un mandato urgente. El entrenamiento espiritual en este punto es aprender a reconocer la diferencia entre la alarma de la ansiedad y la guía del espíritu. La ansiedad te empuja a actuar rápido, a tomar control, a prever catástrofes. La voz del espíritu te ancla a una quietud que no paraliza, pero que da claridad. Si tomas decisiones desde el ruido, te mueves con la energía de quien corre para escapar, no de quien camina con convicción. Si respondieras al susurro en lugar de reaccionar al sobresalto, evitarías desvíos que te hacen retroceder.
Pero para eso necesitas entrenar tu espíritu a diferenciar la urgencia falsa de la urgencia santa. Cuando la ansiedad es constante, la oración se vuelve un monólogo acelerado, una lista de peticiones llenas de urgencia, y la escucha desaparece. El espíritu no se revela donde tú solo hablas. Él se revela cuando tú bajas la guardia de tu mente y permites que algo dentro de ti se aquiete. No es que tengas que suprimir lo que sientes, es que lo reconoces y lo entregas. Lo miras a los ojos y dices: esto no me va a gobernar. Tú eres más grande, te escucho. Y ese acto simple apaga el ruido suficiente para que su voz se convierta en el horizonte de tu decisión. El ruido no se elimina de forma mágica. Hay que practicar espacios de silencio, no con escapismos, sino con intencionalidad. Respirar con conciencia, decir la verdad de lo que está pasando en tu interior, escribir lo que te atormenta y luego entregarlo en oración, buscar la presencia sin presión de resultados. Si lo haces recurrentemente, tu sensibilidad se afina, empiezas a reconocer la cadencia de su susurro en contraste con la vibración temblorosa de la ansiedad. No necesitas tener una experiencia dramática. Lo que necesitas es constancia en desenredar tu interior para que su voz tenga lugar. Y cuando lo haces, la diferencia se siente. Lo que antes fue confusión se vuelve dirección suave. Lo que antes fue agitación se convierte en una pausa con propósito. El espíritu no te deja solo en medio de tormentas. Te habla desde la calma que él mismo genera cuando tú dejas de llenar el espacio con ruido innecesario. Esa calma no es debilidad, es su forma de decirte que puedes confiar, que lo que viene no depende de tu ansiedad, sino de tu disposición a escucharlo sin apresurar el tempo. Así que si sientes que Dios está en silencio, haz una pausa. No busques más palabras hasta que hayas calmado la voz interior que no te deja oír. Reconoce tu ansiedad, dale un lugar y ponla en la presencia de Él. Ya no corro por mi cuenta, te entrego este caos. Y en esa rendición, sin nada espectacular, su susurro empieza a penetrar. Es suave, constante y real. Es la voz que no gana en volumen, pero sí gana en fidelidad. Es la que te guía cuando el ruido desaparece porque tú decidiste dejar de ser su altavoz. Cuando el espíritu te está preparando para escuchar algo que aún no estás listo para recibir. Hay una voz dentro de ti que ha estado pidiendo dirección, claridad, una palabra definitiva. Has buscado confirmaciones, señales, respuestas rápidas. El silencio que has sentido en medio de esa búsqueda no es un no permanente, es una pausa con propósito. El Espíritu Santo muchas veces guarda silencio no porque no quiera hablarte, sino porque sabe que lo que viene es demasiado grande para un corazón que todavía no ha sido afinado. Si te diera la revelación completa antes de estar preparado, lo que recibieras se rompería bajo el peso de tu inmadurez espiritual, emocional o emocional no procesada. Por eso el silencio es una misericordia. Es su forma de prepararte para oír lo que aún no podrías sostener sin desviarte, sin malinterpretarlo, sin tomarlo como licencia para algo que no está maduro. Ese proceso invisible no se mide en tiempo, se mide en profundidad. Mientras esperas, el espíritu no está ausente. Está trabajando en tu percepción, en tu capacidad de discernir, en tu alineación con lo que Él quiere que sea permanente y no temporal. Te está enseñando a distinguir entre la revelación que trae convicción y la impulsividad que solo suena como voz de Dios, porque tú quieres escuchar algo que calme tu ansiedad. Te está desintoxicando de respuestas inmediatas que parecían soluciones y que más tarde habrían traído confusión. Te está moldeando para que la próxima palabra que escuches no se pierda en tu orgullo ni en tu miedo, sino que se establezca en obediencia madura.
Mientras tanto, puedes sentir un vacío, una frustración que te empuja a actuar sin esperar, a inventar dirección donde no la hay, a preguntar a otros para llenar el espacio que el cielo dejó en silencio. Pero justo en ese espacio, si haces lo correcto, te estás preparando. Estás aprendiendo a permanecer en el no sé todavía, sin caer en la desesperación. Estás fortaleciendo una fe que no depende de ver antes de creer, sino de creer mientras esperas. Esa fe será la que te sostenga cuando la palabra llegue. No será un mensaje que te cambie por un instante y te abandone después. Será una voz que se arraiga en un espíritu que ya ha sido formado para sostenerla. El espíritu también te está entrenando para recibir con humildad. Lo que viene no es para inflar tu ego espiritual. Viene para que lo uses como herramienta de dirección, no como plataforma de orgullo. Por eso, antes de hablar, Él te lleva a través de procesos donde aprendes quién eres, sin la necesidad de validación externa, donde tus bases no sean el aplauso humano ni la comparación, sino la convicción interna que solo Él puede dar. Estás siendo filtrado. Estás siendo refinado, y ese refinamiento duele porque quita lo superficial, lo dependiente, lo que te hacía buscar respuestas para sentirte seguro en lugar de buscarlo a Él para estar en paz. También te prepara para comprender el tono y el propósito de lo que vas a escuchar. No es solo recibir información, es entender el contexto, el tiempo, la responsabilidad, la dirección eterna detrás de esa palabra. Si la recibieras sin preparación, podrías malinterpretarla, distorsionarla o usarla superficialmente y perder su poder verdadero. Por eso, en lugar de apresurarte, aprende a estar en el espacio entre la pregunta y la respuesta. Ese espacio contiene la formación necesaria para que cuando Él finalmente te hable, lo hagas con una disposición que honra lo que se revela. El silencio te hace más atento, te educa para que no te conformes con cualquier eco que suene parecido a su voz. Te vuelve a ti mismo, a la fuente, a escuchar con más profundidad. Aprendes que no todo lo que se siente espiritual viene de Él y que no todo lo que anhelas escuchar es lo que necesitas en ese momento. Y cuando llega, lo reconoces. Porque no es solo una coincidencia, es la culminación de un proceso en el que ya participaste, no una sorpresa inesperada que te desestabiliza. Por eso, no malinterpretes la demora como rechazo. No llenes el tiempo de espera con hipótesis ni con desesperanza. Este es el tiempo en que Él está preparando tu corazón para recibir la visión en su medida correcta, para que no se quiebre, para que no se use como privilegio egoísta, sino como dirección consciente. La próxima vez que sientas el murmullo suave que ya no puedes ignorar, sabrás que no es algo pasajero. Sabrá tu espíritu que viniste a ese punto no por suerte, sino por obediencia en los silencios previos. Esa voz será clara y tu respuesta será firme, porque estuviste dispuesto a ser preparado antes de ser posicionado. Cuando el espíritu responde con paz y no con palabras. Buscar a Dios esperando una voz fuerte y literal es una trampa que muchos han aprendido a su costo. Creen que si no hay sonido, no hay respuesta, y pasan por alto la señal más clara que el Espíritu da, la paz que no se explica. Esa paz no es una emoción pasajera, ni una falsa tranquilidad que viene de ignorar la realidad. Es una calma profunda que se instala en medio del conflicto, una certeza silenciosa que dice, estás en el camino correcto, o detente, sin necesidad de decir una sola palabra. Cuando las palabras no llegan, la paz es su firma. No la descuides. El Espíritu Santo no siempre trae instrucción con un haz esto o ve por allá. A veces su guía viene en forma de reposo interno que se preserva mientras tu entorno se agita. Esa paz no se genera por tu entendimiento. Es un acto sobrenatural que se posa sobre tu interior y te ancla. Puedes tener motivos para temer, razones para dudar,
circunstancias que gritan caos y sin embargo hay una serenidad que permanece. Esa presencia silenciosa es su voz. Estoy contigo, sigue, confía, espera. O si se retira esa paz, es su forma de decir, no avances, revisa, espera mi tiempo. No necesitas siempre una palabra grande, necesitas aprender a valorar la quietud que precede a la revelación y a escuchar su respaldo en lo invisible. Lo que confunde a muchos es que buscan evidencia dramática y se pierden del respaldo constante. La voz potente impresiona, pero la paz construye. Cuando el espíritu responde con paz, está indicando que tu espíritu está alineado con su voluntad y que lo que estás haciendo tiene su aprobación, aunque nadie más lo vea. Y cuando esa paz se retira, no te quedes buscando explicaciones externas. No corras tras señales raras. Pregunta, ¿qué cambió en mi interior? ¿Qué decisión me ha alejado de esa quietud? La ausencia de esa paz puede ser más urgente que cualquier advertencia sonora. Hay algo que ocurre cuando empiezas a vivir guiado por esa paz. Tu prioridad deja de ser ¿qué me va a decir Dios? Y se vuelve ¿dónde siento su respaldo? Pasa de ser una búsqueda de palabras a una sensibilidad por su presencia. Ya no necesitas probar que Él está con evidencia externa, porque su reposo interno te confirma. Eso madura tu fe. Te lleva de depender del espectáculo a caminar con convicción. En la paz se descubre la intención del cielo, y tu obediencia deja de ser impulsiva y se convierte en respuesta fundamentada. No es que la paz no exija nada. Esa calma no te deja indiferente. Te invita a revisar, a ajustar, a confiar. No es la ausencia de problemas, sino la certeza de que aunque existan, la dirección viene de un ancla segura. Si permites que la inquietud te arrastre, perderás la brújula que te fue dada. La paz tiene voz propia, y cuando la ignoras por buscar ruido, terminas escuchando a la ansiedad disfrazada de urgencia. Aprende a distinguir. La ansiedad presiona, la paz sostiene. También hay momentos en que la paz llega para protegerte. Te puedes encontrar en medio de una decisión donde todo parece lógico, atractivo, urgente, y sin embargo sientes un descanso que te dice que no sigas. Esa pausa no es indecisión espiritual, es un no del cielo sin necesidad de pronunciarlo. Si lo ignoras, los resultados pueden ser dolorosos. Si lo honras, te salvas de caminos que parecían correctos, pero te desviarían. La paz es guardia, es señal de que algo en ti está en armonía con lo eterno. No la subestimes. Por otro lado, cuando la paz se mantiene y tú la fuerzas con tu inquietud para actuar, haces que esa confirmación se convierta en conflicto. No necesitas añadir presión. Si hay paz, no te apresures a justificar. No te obligues a mover solo porque deberías. El espíritu respeta el ritmo del corazón que lo reconoce. Su presencia no es una luz intermitente que hay que forzar a brillar. Es un fuego constante que se siente en el centro de tu ser. Caminar en esa paz significa permitir que sus decisiones fluyan a través de tu tranquilidad, no a través de tu agitación. Aprender a recibir su respuesta en paz implica también dejar de catalogar todo lo espiritual como debo hacer algo. Hay momentos en que la mejor acción es permanecer donde estás, sostener tu postura y confiar, no porque veas avance rápido, sino porque hay arraigo. No siempre hacer es obedecer. A veces obedecer es permanecer en la calma del espíritu hasta que Él te mueva. Esa espera no es pasividad, es sabiduría, y lo que viene después de esa paz confirmada tiene una estabilidad que ningún impulso apresurado puede reproducir. Cuando comienzas a vivir así, la oración cambia. Ya no eres quien corre a pedir, sino quien se sienta a escuchar en silencio, a percibir su respaldo. Ya no necesitas que cada decisión sea acompañada de una señal espectacular.
Lo sientes en tu interior. Y la obediencia que nace de esa paz no se fatiga, no teme, porque está anclada en la certeza de que no fue una idea tuya, sino una confirmación divina. Así que en medio de tu búsqueda de Dios, cambia la pregunta. En lugar de ¿por qué no me habla?, pregúntate ¿dónde hay paz? Si la encuentras, sostén esa dirección. Si se retira, detente. No todo debe ser entendido con la mente. La paz es su palabra más suave y más firme. Esa tranquilidad es su voz cuando no hay sonido, su mano cuando no hay señal, su respaldo cuando todo alrededor tiembla. Cuando el Espíritu no habla porque tú ya sabes lo que debes hacer. Hay una temporada en la que lo que tú buscas desesperadamente no es una nueva palabra de Dios, sino la confirmación de algo que ya se te reveló antes y que has ignorado. Ese silencio, ese espacio en el que no llega una dirección clara, no es vacío ni desconexión. Es su forma de decirte que la instrucción ya fue dada y que lo que corresponde ahora es obediencia, no más búsqueda. Tú ya lo sabes. El Espíritu no necesita repetir lo que ya ha sembrado en tu espíritu. Te está esperando actuar. Muchos confunden esa pausa con confusión divina. Siguen pidiendo señales dramáticas, sintiendo que si no hay un milagro audible, no pueden moverse. Se quedan inmóviles, pensando que la próxima palabra será la que ponga todo en orden. Pero la voz que se dio antes sigue resonando débilmente porque la has tapado con dudas, justificaciones, miedo o comodidad. El silencio no es que Dios no te hable, es que Él te dejó con la responsabilidad de elegir lo que ya conoces. Él no te empuja cuando espera fidelidad en lo pequeño. No te da más instrucción hasta que respondas a la que ya tienes. Ese conocimiento interno no siempre llega en un momento espectacular. Viene como convicción persistente, como una inquietud que nunca se fue, como una verdad que tú intentaste ignorar con racionalizaciones. Hay decisiones y caminos que el Espíritu ya marcó con claridad en tu espíritu, y aún así tú sigues preguntando, buscando confirmaciones externas o esperando que alguien más te diga lo mismo. Mientras haces eso, el tiempo pasa y la oportunidad se enfría. El silencio se vuelve más pesado porque te revela que ya tuviste lo necesario para moverte. Simplemente no lo hiciste. La obediencia comienza cuando dejas de esperar la voz perfecta y respondes a la voz fiel que ya ha sido dada. Si la dirección fue perdona y sigues guardando rencor buscando otra señal para hacerlo, ese silencio te enfrenta con tu resistencia. Si la palabra fue, sal de esa relación, y sigues buscando validaciones para quedarte, el cielo se mantiene en quietud hasta que actúas. El Espíritu, en su sabiduría, no repite si no es necesario, no te aturde con nuevas instrucciones cuando lo que requiere es acción sobre lo anterior. Ese tipo de silencio también es una prueba de madurez. ¿Vas a actuar con lo que ya sabes o vas a vivir siempre esperando la próxima confirmación que te dé seguridad temporal? Porque el crecimiento espiritual no depende de acumular más palabras, sino de responder a las que ya tienes y dejar que su efecto se multiplique en tu vida. Dios ya te habló en aquel momento en que tu corazón se conmovió, en esa noche de oración donde entendiste qué debías hacer, en esa conversación donde sentiste la carga de la verdad. No permitas que la inercia, el temor o la presión social conviertan esa claridad en una voz que se apaga por tu falta de acción. Y no se trata de culparte. El enemigo tiene una táctica sutil: hacerte dudar de lo que ya se te reveló, para que dudes de tu capacidad de obedecer. Te hace creer que necesitas algo más, que no es suficiente lo que Dios ya te dio, que tienes que estar buscando hasta que algo se sienta perfecto. Pero lo perfecto ya fue dado. Lo que falta es tu entrega activa.
El silencio te confronta con tu responsabilidad y te quita las excusas. Te dice, ya no es tiempo de preguntar, es tiempo de hacer. Cuando decides moverte conforme a esa voz antigua, lo que parecía vacío se llena de resultados. No porque Dios haya cambiado de opinión, sino porque tú decidiste alinearte con lo que el Espíritu ya había manifestado en tu interior. La paz que llega después no es una nueva palabra, es la confirmación de que obedeciste correctamente. Tu contexto comienza a responder a tu acción y la dirección que parecía lejana se vuelve tangible. Ese acto de obedecer sin tener más señales te coloca en un nivel diferente de autoridad espiritual. Ya no eres un seguidor que depende de lo visible para avanzar. Eres alguien que camina en lo que ya fue establecido y tu confianza no se basa en multiplicar las instrucciones, sino en honrar la única que basta. Ahí, el silencio del Espíritu no te confunde, te sostiene, porque ya no necesitas la voz para sobrevivir. La voz ya está operando en tu vida a través de tus pasos. Así que si estás en ese lugar donde no llega una nueva palabra y sientes presión interior por no saber qué sigue, detente y pregúntate, ¿qué me dijo antes que no he hecho? ¿Qué claridad he evitado ejecutar por miedo, por comodidad o por esperar una confirmación externa más grande? No busques afuera lo que ya está adentro. Muévete, responde, cumple. Y verás cómo esa obediencia rompe el silencio y trae bendición y cambio real. Cuando el silencio del Espíritu es protección, no castigo. Hay momentos en que lo que tú llamas silencio es en realidad una barrera que te protege. No es que Dios se haya alejado, es que el Espíritu Santo con amor guarda silencio para que no avances hacia algo que te haría daño. Es una pausa estratégica, un alto disfrazado de ausencia. Si hubieras podido escuchar esa voz con claridad y seguir adelante, te habrías expuesto a una consecuencia más grande que la frustración temporal. El silencio que duele hoy te preserva del desastre que podrías enfrentar mañana. En la prisa por recibir una señal, muchas veces confundes la falta de palabras con rechazo. Te preguntas por qué no hay confirmación, por qué no hay apertura, por qué no se mueve lo que tú has estado tratando de empujar con fe intensa. Entonces, intentas forzar puertas, te apoyas en tu propia lógica, buscas apoyo en opiniones externas y sigues adelante como si el cielo te hubiese dado luz verde. Pero esa incomodidad persistente, esa voz interior que no se traduce en palabras y no te deja tranquilo, es protección. Es la forma que tiene el Espíritu de decirte que aun cuando todo parezca alineado en apariencia, hay algo debajo que no encaja aún, y si no te detienes, el costo será más alto que la espera. La protección del Espíritu no siempre viene con claridad sobrenatural. A veces se manifiesta como imposibilidad de avanzar donde tú pensabas que debías. Una puerta que se cierra sin explicación, una relación que se enfría justo cuando parecía prometedora, una oportunidad que se disipa sin razón lógica. Tú lo interpretas como fracaso o falta de bendición, pero Él lo coloca para que no entres en territorios que desvían tu destino, en trampas disfrazadas de progreso, en decisiones que en apariencia eran un sí, pero escondían consecuencias que no verías hasta que fuera demasiado tarde. Ese silencio también te saca del lugar donde podrías alardear de tu propia fuerza espiritual. Si el Espíritu dejara que siguieras avanzando en algo que no ha sido aprobado completamente, podrías atribuirte el éxito o sufrir la caída completa creyendo que fue culpa de otros. Por eso calla. No para castigarte, sino para hacerte madurar. Te detiene para que pierdas el afán de controlar, para que sufras la falta momentánea y en ese espacio aprendas a depender de su sabiduría y no de tu impulso. La protección se ve rara antes de la claridad.
Te saca de tu zona de seguridad disfrazada para que no construyas sobre arena. Cuando el silencio dura más de lo que esperabas, puedes sentir que estás siendo ignorado, que tu fe no es suficiente, que algo está roto en tu relación con Dios. Pero es en ese tiempo donde el Espíritu está sosteniendo tu rumbo sin permitir que te precipites. Te está dando espacio para que su voz interna se fortalezca, para que la convicción se afiance, para que el corazón se prepare para lo que vendrá. Y muchas veces, al mirar atrás, entiendes que el ritmo pausado fue la forma más amorosa de mantenerte en el camino, que si te hubieras movido antes, te habrías desviado del propósito, o habrías tenido que reconstruir con dolor lo que se podría haber preservado con sabiduría. No confundas el silencio con abandono, confunde el empuje con necedad. Si te mueves sin la paz que acompaña lo aprobado, sin la confirmación interior que alinea tu espíritu, terminarás pagando un precio que solo después verás. Pero si aprendes a respetar esa pausa como un escudo, como una señal de que el cielo todavía no ha abierto la puerta porque algo en ti necesita ajuste, en tu carácter, en tu perspectiva o en lo que necesitas soltar, entonces la próxima vez que vuelva a hablar, lo escucharás con una claridad que no te arrastrará hacia errores previos. Ese tipo de silencio también refina tu fe. No dependes de la experiencia emocional para seguir creyendo. No te desesperas ante la demora porque comienzas a entender que detrás de ella hay una intención protectora. La seguridad deja de ser una evidencia inmediata y se convierte en un conocimiento profundo de que, aunque no veas todo resuelto, estás siendo sostenido. Y cuando llega la voz que rompe la pausa, no te lanzas con impulsividad. Lo haces con discernimiento, porque sabes que el tiempo de espera no fue vacío, fue construcción. Este es el momento en que te das cuenta de que la ausencia no siempre era ausencia. Era la intervención de un padre que se niega a dejarte caer por tu impaciencia. Es su manera de decirte que te ama tanto que prefiere que esperes lo correcto, que te apresures a lo conveniente y termines pagando las consecuencias. Lo que parecía un estancamiento se convierte en preservación. Lo que parecía falta de favor se vuelve protección silenciosa. Y cuando finalmente se abre lo que Él aprueba, lo sostienes de forma distinta, con gratitud, sabiendo que no fue por tu fuerza, sino porque alguien te detuvo para que llegaras entero al lugar que te había prometido. El Espíritu no habla cuando buscas consuelo, sino cuando estás dispuesto a transformarte. Es probable que hayas estado buscando una palabra suave, una caricia espiritual, algo que calme tu herida, sin tener que moverte demasiado. Quieres señales que te confirmen sin cambiar tu rutina, respuestas que justifiquen seguir igual. En ese lugar de comodidad espiritual, el Espíritu Santo guarda silencio. No porque no te ame, sino porque lo que necesitas no es consuelo temporal, es transformación duradera. Él no se complace en darte una curita para que sigas caminando igual. Quiere moldearte, no solo animarte. Y para eso muchas veces su voz se retira hasta que tu corazón se cansa de buscar alivio y comienza a buscar cambio. La diferencia entre consuelo y transformación está en qué tan profundo estás dispuesto a dejar que lo que duele te revele verdad. El consuelo te dice, está bien, descansa, sigue como vas por un rato más. Y tú lo tomas como señal de que todo está bien, aunque por dentro algo sigue roto. La transformación empieza cuando te enfrentas a lo que duele y no simplemente lo encubres. El Espíritu no da dirección nueva mientras tú sigues tratando de tapar la grieta con palabras bonitas y prácticas superficiales. Él quiere trabajar en la raíz y para eso necesita que tú estés dispuesto a dejar de buscar que te sientan bien y empieces a permitir que te confronten desde dentro. Ese silencio que lo sientes como una falta de respuesta puede ser su forma de decir,
¿De verdad quieres que te diga qué hacer o estás listo para que eso cambie en ti? Porque si te da una estrategia sin una renovación interior, volverás a caer en la misma trampa disfrazada de progreso. Él quiere que lo que te hable no sea solo una instrucción externa, sino una voz que nazca de un interior reconfigurado. En ese lugar, cuando la dirección llega, no la ignoras, no la rechazas, no la malinterpretas. La obedeces porque ya no eres el mismo que la oyó la primera vez y la desechó. El deseo de consuelo se disfraza a veces de búsqueda espiritual. Solo necesito que Dios me diga que está bien, que me dé paz y que siga. Esa oración se repite. Y mientras tanto, el mismo corazón mantiene los mismos patrones, las mismas excusas, las mismas lealtades inconscientes. El espíritu te deja en silencio para que tu alma se canse de pedir sin cambiar. Te lleva a un punto donde la comodidad ya no satisface y la honestidad duele tanto que te obliga a preguntarte, ¿qué hay en mí que necesita que me transformen antes de que me envíen? Cuando aceptas eso, el proceso comienza. El consuelo sigue existiendo, pero ya no es el refugio principal. Sientes paz, sí, pero esa paz tiene movimiento, te impulsa a actuar, a romper, a renunciar, a reconstruir. La transformación no se da sin una muerte parcial. Muere la versión de ti que quería respuestas sin responsabilidad, que quería guía sin cambio. Y cuando esa parte comienza a morir, el espíritu vuelve a hablar. No con lo que calmaba el ego, sino con lo que edifica la vida. Ya no esperas que todo se sienta bien, ahora esperas que todo se alinee con la verdad, aunque duela en el proceso. Ese momento donde el silencio se rompe y la voz vuelve es una confirmación de que ya no estás pidiendo más consuelo. Estás listo para actuar. Y lo que te dice no es un toma un descanso, sino un muévete. No es un todo está bien, sino un deja ir lo que te detiene. La palabra de Dios, cuando viene después de ese cambio interno, tiene peso. No la tomas a la ligera, no la descartas, la reconoces como el soplo que vino a culminar lo que ya empezó en tu corazón. Cuando la transformación se convierte en tu búsqueda prioritaria, el silencio deja de ser frustración y se convierte en laboratorio santo. Esperas, no por falta de dirección, sino porque sabes que Él te está preparando no solo para escuchar, sino para ser diferente. Y en esa diferencia, lo que recibes no se desgasta rápido, se sostiene, porque ya no lo aplicas desde la costumbre, lo aplicas desde una raíz nueva. Así se convierte en estilo de vida. El verdadero llamado no es tener una experiencia espiritual pasajera, sino ser moldeado por el Espíritu hasta que tu forma de vivir refleje su voz. Con eso, ya no pides que hable para sentirte mejor, le permites que hable para actuar con poder. Si el silencio te ha dolido, pregúntate qué estás preservando que impide la transformación. Esa pregunta te llevará a un espacio donde el consuelo ya no basta y el cambio se vuelve inevitable. Cuando el silencio del espíritu es un acto de amor que te lleva de vuelta a tu primer amor. El silencio que duele puede esconder una de las formas más tiernas del amor divino. No siempre te ha dejado de hablar porque se cansó de ti. A veces, deja de hablar para que recuerdes por qué empezaste a buscarlo en primer lugar. El primer amor no es una emoción pasajera, es el punto de encuentro donde tu corazón se sintió conocido, sostenido y deseado sin condiciones. Cuando pierdes esa intimidad, te distraes con resultados, con promesas ajenas, con ruidos espirituales que te hacen sentir ocupado, pero no conectado. Entonces el espíritu decide callar, no para castigarte, sino para arrancarte de la superficie y llevarte de regreso a la raíz. Ese silencio no viene con reproche, viene con un peso suave que te obliga a preguntar qué se rompió en tu relación con él. Te deja sin ruido hasta que lo que antes pasabas por alto
vuelve a brillar como lo esencial. Empiezas a notar que no estás buscando a Dios por su proveer, lo estabas buscando por su presencia, y esa memoria interior que se entierra en la rutina despierta. Te das cuenta de que entre tanto pedir, tanto planear, tanto ejecutar, habías dejado de sentarte a escucharlo por el simple placer de su compañía. El silencio lo que hace es quitarte las coberturas, las excusas, las justificaciones, para que el anhelo puro vuelva a hacerse dueño de tu alma. No es que el primer amor se haya perdido para siempre. Está esperando, dormido en tu espíritu, y el silencio es la llamada para que lo despiertes. Te recuerda que tu fe no comenzó por una estrategia, sino por una sorpresa. No fue una lista de tareas lo que te atrajo, fue la sensación de ser visto, de ser aceptado, de tener un refugio cuando todo lo demás fallaba. Ese es el terreno donde germina la obediencia sin presión, la entrega sin cálculo, la confianza sin necesidad de prueba constante. Y cuando el Espíritu guarda silencio para reorientar tu corazón hacia eso, te está dando una oportunidad de volver a enamorarte de Él, no de su bendición, sino de su ser. En ese proceso puedes sentirte incomprendido, confundido, incluso indignado con Dios por no responder como antes. Pero si te quedas, si no huyes del silencio por miedo a perderlo, algo comienza a cambiar dentro de ti. Las prioridades se reconfiguran. Lo urgente pierde su tiranía. Tu vida empieza a latir con un ritmo diferente. Ya no es ¿qué puedo obtener?, sino ¿quién estoy conociendo de nuevo? El amor que comenzó como atracción se convierte en compromiso, y ese compromiso se disfruta en el silencio tanto como en la voz. Volver al primer amor no borra lo que aprendiste en el camino. No es retroceder, es regresar con más profundidad. Es traer tu historia, tus heridas, tus logros y tus fracasos y ponerlos delante de Él con una simplicidad nueva. Reconoces que necesitabas el proceso que te moldeó, pero también reconoces que sin esa intimidad no habría raíz suficiente para sostener lo que has recibido. Ese redescubrimiento hace que su voz no sea solo una guía útil, sino la melodía que da sentido a todo lo demás. El silencio, entonces, se convierte en un espacio santo donde tu espíritu se desnuda y recuerda. No se trata de despertar nostalgia, sino de restaurar prioridad. Porque cuando tu primer amor vuelve a ocupar su lugar, las decisiones no se hacen desde el cálculo ni desde el miedo, sino desde una fidelidad que brota de una relación viva, no de un deber aprendido. Lo que antes te empujaba por inercia, ahora te mueve por deseo, y esa fuerza no depende de circunstancias, depende de una conexión real. Esa reconexión también trae sanidad. Lo que fue herido en tu camino empieza a verse bajo una luz distinta porque sabes que no estás solo en tu historia. El silencio que antes parecía abandono se convierte en una pausa que permitió el reencuentro. Y cuando la voz regresa, no suena igual. Suena más cercana, más clara, más íntima. Porque no estás escuchando a alguien que viene a ayudarte desde lejos, sino a aquel con quien ya compartiste un primer amor y ahora lo estás restaurando en una versión más madura. Así que si el silencio te ha dolido, no lo rechaces ni corras a llenarlo con respuestas rápidas. Permanece en él con un corazón dispuesto a recordar. Deja que el Espíritu te lleve de regreso a esa primera chispa que encendió tu fe. Esa reconciliación no es una vuelta al inicio sin crecimiento, es la reunificación de la pasión con la sabiduría. Y cuando esa unión ocurre, ya no hay distancia entre tú y su voz, ya no hay duda en tu caminar, ya no hay frialdad en tu oración. Se transforma en un amor que no solo te sostiene, sino que te impulsa con propósito. No era que el Espíritu no hablaba, era que tú estabas esperando un sonido y Él estaba enviando señales.
El silencio que viviste no fue un vacío sin propósito. Fue una forja en la que tu oído espiritual fue afinado, tu corazón fue reconectado y tu identidad fue restaurada. Lo que creías que era distancia era en realidad cercanía disfrazada. El espíritu no se fue, no te dejó colgado, no retrocedió por tu debilidad. Te sostuvo en lo invisible para que aprendieras a escuchar más allá de la superficie, para que supieras diferenciar entre ruido y dirección, entre consuelo pasajero y transformación eterna. Lo que se ha activado en ti no es algo pequeño. Es el lugar donde aprendiste a esperar sin desesperarte, donde dejaste de perseguir sonidos y empezaste a buscar presencia. Te ha colocado en un territorio donde ya no necesitas pruebas grandiosas para caminar. Ahora tu fe no depende de signos, tu obediencia no depende de impulso y tu esperanza no se desintegra cuando no hay respuesta inmediata. Has sido refinado en el silencio para que la próxima palabra, la próxima dirección, la próxima revelación tenga raíz y no se marchite con la primera vaina del viento. Es hora de reconocer que las pausas tuvieron propósito. Tu percepción fue ampliada. Lo que antes ignorabas, ahora lo ves. Lo que antes te confundía, ahora te guía. Lo que parecía abandono, se convierte en alianza. El Espíritu Santo te está hablando en formas que antes no sabías leer, y si temas regresan, si dudas vuelven a rondar, recuerda, el silencio fue parte de su lenguaje, y lo que viene después de esa pausa es confirmación, no improvisación. Declara ahora en tu interior: aprendí a escuchar de nuevo. Ya no confío en mi urgencia, confío en su voz. No busco el ruido, busco la paz que acompaña su dirección. Voy a responder con obediencia a lo que ya sé, a romper lo que me aleja, a quedarme en lo que me afina, a amar desde el origen de mi primer amor, a caminar sabiendo que su silencio fue preparación y su palabra es poder. Hay una activación que está ocurriendo en este momento. No es una emoción superficial, es la adopción de una nueva forma de caminar. El Espíritu te está colocando en una alineación donde lo que decidas desde aquí no será en base a reacción, sino en base a revelación madura. Lo que parecía detenido comienza a moverse con firmeza porque ya no necesitas ver para creer. Crees y por eso ves la manifestación. Recibe esto. En el silencio fue donde tu fe fue acondicionada, y ahora la voz que regresa no es para confundirte, es para confirmarte. Vas a reconocer el respaldo en tu interior, vas a sentir la paz antes de moverte. Vas a ver la dirección incluso cuando no lo entiendas todo, porque ya no estás escuchando a una voz pasajera, estás respondiendo a una presencia eterna. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa con propósito. Lo que antes era duda, ahora será testimonio. Que el Espíritu Santo restaure tu oído para que siempre reconozcas su lenguaje, te devuelva la claridad para que ya no dependas de la validación humana, y avive en ti el fuego de ese primer amor que se renueva en obediencia. Camina con la convicción de que no estás solo. Lo que pasó en tu silencio fue dirección, no abandono. Lo que viene es fruto, porque fue preparado. Tu nombre está escrito, tu camino está autorizado, tu voz interior ya no será confundida. Estás despierto para lo que Él te ha llamado a hacer. Ahora, antes de ir, una última palabra. Guarda el silencio no como un miedo, sino como un sitio sagrado donde te alineas con su ritmo. Permite que su voz se convierta en tu brújula inquebrantable, y cuando vuelva a callar por un momento, no retrocedas. Quédate, escucha. Sabe que en ese silencio Él sigue hablando.